Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amado Padre, en esta noche te pedimos que nos ayudes a entender, a comprender tu bendita palabra. Estamos, Señor, fascinados estudiando este bendito libro, el libro del Apocalipsis, el libro de la revelación, el libro, bendito Señor, que trae esperanza para tu pueblo. Señor Dios de los cielos, nos colocamos delante de ti con toda la disposición, bendito Señor, y con el Padre amado, la disposición también de que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que nos ayude a entenderla, a comprenderla, a vivirla, a proclamarla. Te bendecimos, Señor, y yo bendigo a cada uno de mis hermanos y de las personas, amigos y amigas que se conectan al otro lado para escuchar, para, Señor, que todos juntos podamos aprender de ti lo que nos quieres enseñar en esta hora de la noche. Te bendecimos y te damos a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean muy pero muy bienvenidos. Hoy jueves 25 ya de marzo del año 2021. Recuerde que este espacio de los jueves a estas horas de la noche, a las 7 de la noche, se titula Tiempo del Porvenir, estudio sistemático versículo a versículo del libro de Apocalipsis. Así que Apocalipsis significa desde el griego apokalisus o apocalusis, que significa correr el velo, y el Señor está interesado en que usted y yo podamos entender con claridad todos estos eventos maravillosos que se encuentran en este fascinante libro de Apocalipsis, que trae mucha esperanza para el pueblo de Dios. Así que ya estamos adentrándonos en el capítulo 12 de este estudio del libro de Apocalipsis, del libro que también es profético, también se conoce como profético, a excepción de los capítulos 2 y 3, que tiene más que ver con cartas. Allí son cartas que se escriben a las 7 iglesias de Asia Menor. Pero ya a partir de lo que estamos viendo en el capítulo 12, estamos adentrados en la parte que Pablo, o mejor Juan, lo reconoce como el metatauta, es decir, las cosas que han de ser después de estas. Estamos en el marco de las cosas que todavía no han sucedido. No se le puede dar lectura a lo que está sucediendo con el coronavirus, con todo este tema, porque mucha gente dice, ay, es el final de los tiempos porque dice la Biblia que habrá pestes. No tiene nada que ver con coronavirus, el coronavirus no tiene nada que ver con eso, aunque todos los eventos que vemos hoy en día, en la economía, en el gobierno, en el clima, en el carácter de los hombres, todo está apuntando, todo está alistando, por decirlo de alguna manera, el escenario para que todas estas cosas que estamos estudiando se den, pero todavía no se han dado, porque una de las razones tiene que la iglesia ya haber salido de aquí. Usted y yo, que somos parte de la iglesia fiel y verdadera, nacidos de nuevo, nacidos espiritualmente, para usted y para mí no son estos eventos, estos serán para los que se quedarán. Estos serán para los que se queden. Así que no se preocupe, mi querido, si encuentra unas situaciones aquí difíciles, juicios terribles, porque si usted es nacido de nuevo, eso no es para usted, eso será para los que se quedarán. Sin embargo, sí nos debe preocupar como pueblo de Dios, como iglesia, a estar preparados, a predicar más el evangelio, a proclamarlo, porque recuerde que tenemos cola. Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo, de estudio, y usted quiere que se quede. Yo por lo menos no quiero que nadie se me quede. Así que entonces sí nos atañe como iglesia, aunque es una palabra muy esperanzadora para el pueblo de Dios, no nos debe generar susto ni temor. Sin embargo, sí nos debe alertar y ponernos mosca, por decirlo de alguna manera, a predicar, a vivir en santidad, a hacer la tarea que el Señor nos pidió que hiciéramos. Recordemos que este capítulo 12 tiene una puesta en escena, y en esa puesta en escena hay algunos protagonistas. Hay algunos protagonistas acá de esta puesta en escena aquí del capítulo 12. Encontramos algunos protagonistas que desempeñarán un papel dominante en la gran tribulación. Recuerde que la semana 70 de Daniel, que profetizó por allá en Daniel, en su libro Daniel capítulo 7, él dijo que faltaba una semana, la semana 70, y que en esa semana 70 la conoce o la reconoce el apóstol Juan aquí en Apocalipsis como la tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué decimos tribulación y gran tribulación? Porque es que este periodo de la semana 70 está dividido en dos periodos de 3 años y medio cada uno. El primer periodo se conoce como la tribulación, es decir, donde el anticristo vendrá en escena, aparecerá en escena y hablará de paz, hablará de justicia social, permitirá que el mismo pueblo de Israel vuelva al culto, que levanten el templo, vuelvan a los sacrificios. Es decir, son 3 años y medio de una aparente paz, una aparente tranquilidad. Pero después de esos 3 años y medio, este personaje va a sacar las uñas, va a mostrar su verdadero carácter y va a mostrarse sin tapujos, realmente sin máscaras, ya definitivamente quién es él. Y va a ser un periodo tremendo para la generación de gente que esté en ese tiempo, y es lo que se conoce como la gran tribulación, los segundos 3 años y medio. Así que
en el marco de este capítulo 12, vamos a ver algunos protagonistas que van a estar precisamente enmarcados durante ese periodo de la gran tribulación, es decir, del segundo periodo de la semana 70 de Daniel. Uno de esos protagonistas, ya lo hablamos la semana pasada, habla de una mujer. ¿Se acuerda? Una mujer que está encinta, que está embarazada, que está a punto de dar a luz un hijo, pero que está gimiendo con dolores de parto. Y ya descubrimos, o ya el Señor nos mostró, que esa mujer a la que hace referencia aquí en los primeros versículos del capítulo 12 de Apocalipsis, pues se trata nada más y nada menos que de la nación de Israel. Ya hablamos de esa mujer. Pero también se nos habla de un dragón escarlata. También se nos habla de un hijo varón. También se nos habla del arcángel Miguel. Y se nos habla de un remanente pequeño de Israel. Así que vamos a irlo desarrollando. Así que vaya conmigo, continuemos con la lectura en el capítulo 12 y en el versículo 3 y versículo 4, de una vez para ir entrando en materia. Dice de la siguiente manera el capítulo 12, versículo 3 y versículo 4. Dice, también apareció otra señal en el cielo. Bueno, permítame antes de todo esto, en el último versículo del capítulo 11, versículo 17 creo que es, está hablando prácticamente, nos está proponiendo prácticamente el abrebocas al capítulo 12. Miremoslo por un momentico aquí rápidamente, el último versículo del capítulo 11. Dice, después de que suena la séptima trompeta, dice en el versículo 19 del capítulo 11, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué fue lo que vio Dios al final del capítulo 11? Vio el templo de Dios abierto en el cielo. El escenario es el cielo. Y note cómo comienza el capítulo 12. Dice, apareció en el cielo. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Entonces lo que está viendo aquí el apóstol Juan es nada más y nada menos que la personificación de la nación de Israel. Pero ahora mire ya lo que nos dice en el versículo 3. Versículo 3 de Apocalipsis 12 dice, también apareció otra, ¿sí nota? Otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata, ojo ese personaje. He aquí un dragón escarlata, que es decir, vestido de rojo, vestido de sangre, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién es este dragón escarlata? Es la pregunta. Pues el enemigo original de la mujer, nada más y nada menos, Satanás en persona, está aquí. Es ese el que se identifica aquí como ese dragón escarlata, enemistado con la mujer, con ella, por Dios a causa de su pecado. Es decir, este dragón es el enemigo acérrimo, el enemigo número 1, el enemigo puntual del mismo Señor. Y está a punto, es decir, recuerde que la mujer, es decir, Israel, está a punto de dar a luz un hijo. ¿Quién será ese hijo? No lo hemos hablado todavía. ¿Quién será ese hijo varón? Pues voy adelantando un poquito de cuaderno acá. Ese hijo varón es nada más y nada menos que Jesucristo. Está a punto a dar a luz un hijo, y ese hijo es nada más y nada menos que Jesús. No es casualidad que la nación de Israel, prácticamente desde sus inicios a través de los lomos de Abraham, haya empezado a sufrir la persecución. El Señor, cuando le dijo a Abraham, de tus lomos haré una gran nación, pero ten por cierto que esta nación va a ser cautiva, esclava en tierra extraña, y cuando se cumpla el tiempo, yo mismo la libertaré, dijo el Señor hablándole a Abraham esa promesa. ¿Y cómo entró el cumplimiento de esa promesa? A través de Isaac, a través de Jacob,
A través de ellos, inmediatamente cuando José está en la tierra de Egipto y inmediatamente hay una escasez de hambre, o hay una escasez, perdón, en la tierra, y inmediatamente José, que era quien administraba allí en la tierra de Egipto donde había alimentos, pues sencillamente el faraón le dice: oiga, chino, mande llamar su familia. Mande llamar su familia aquí, sin darse cuenta que se estaban cumpliendo los propósitos de Dios, porque inmediatamente entra la familia, entra Jacob con sus hijos a la región o a la tierra de Egipto. Entraron como una familia y 430 años después salen allí, pero ya no salen como una familia, salen como una nación. Más de 600,000 hebreos salen allí, sale ese pueblo de Israel, son numerosos, ya no son una familia, ya no son un linaje, ahora son la nación de Israel. Sale Jacob con sus 12 hijos allí, todos ya han multiplicado, ya es una nación, y sencillamente salen de allí, de esa tierra de Egipto, después de la esclavitud. Entonces, si nos damos cuenta, así a grosso modo, nos hemos dado cuenta prácticamente que la nación de Israel, desde sus mismos inicios, desde que Dios le hizo la promesa a Abraham, ya tiene problemas. Ya el enemigo, el dragón escarlata, el mismo Satanás, ha querido destruirla, ha querido sacarla de camino. Llega, la suelta a Egipto, inmediatamente la cogen los asirios también como esclava. La sueltan los asirios, la coge Babilonia como esclava. Lo sueltan los babilonios y llega el imperio medo-persa y lo toma como esclavos. Lo suelta el imperio medo-persa y viene el imperio griego y los toman como esclavos. ¡Qué tremendo! Y llega el imperio griego, termina, y ahora lo toman como esclavos el imperio romano. A lo largo de la historia, tremendo, el mismo dragón escarlata ha querido sacar de paso, sacar de enemigo, sacar del camino a esa nación de Israel. ¿Por qué? Porque de la nación de Israel vendría el archienemigo de Satanás, que es nada más y nada menos que Jesucristo, dando cumplimiento a Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente suya y la simiente de ella. Es decir, desde ese momento, Satanás, cuando recibe esa promesa de parte de Dios en Génesis 3:15, dice: a este hay que eliminarlo. No hay que permitir que nazca ese hijo, porque él sabía que ese hijo le iba a dar, asestar un golpe mortal en la cabeza y lo iba a eliminar definitivamente. Por eso la intención de sacar a la nación de Israel, de acabar con Israel, y a lo largo de la historia y hasta el día de hoy sigue siendo igual. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo eso! Hay una razón de ser. Me adelanté un poquito, pero es que no se puede omitir este detalle. ¿Por qué el dragón escarlata persigue tanto y está enemistado con Dios y quiere terminar y exterminar a esa mujer que nos está hablando acá, que está encinta, que figura o prefigura nada más y nada menos que la nación de Israel? La quiere sacar del camino, porque de Israel, como dice por allá Pablo, vendría el Salvador, de la nación de Israel, y de nada más y nada menos que de la tribu de Judá vendría el Salvador del mundo, el archienemigo de Satanás, quien le iba a asestar ese golpe mortal en la cabeza con la resurrección. Y cuando venga, vendrá a reinar, y allá después del milenio va a venir, y de una vez y por todas el Señor asestará el golpe mortal y final definitivo sobre Satanás. ¡Ay, qué tremendo eso! Así que me estoy adelantando, es que no puedo explicarlo de otra manera. Así que, ¿quién es ese dragón escarlata? Pues es nada más y nada menos que el mismo Satanás, el enemigo original de la mujer. Satanás, enemistado con ella por Dios a causa de su pecado. Así podemos comprobarlo un poco más adelante en el versículo 9. Dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Satanás aparece como un dragón, o un total, más o menos en un total de 13 veces en este libro. Tremendo eso. Más o menos se conoce como un dragón, unas 13 veces aproximadamente durante este libro de Apocalipsis. Ahora, el color escarlata, porque dice que es un dragón escarlata. El color escarlata, pues alude nada más y nada menos que a derramamiento de sangre. Es un color rojo. Las 7 cabezas, los 10 cuernos y las 7 diademas describen un lenguaje figurado, y nada más y nada menos que es el dominio de Satanás sobre 7 reinos mundanos en el pasado.
y 10 reinos en el futuro. Se habla de algunos imperios, comenzando desde el imperio babilónico hasta el imperio griego, y que vendrán otros dos imperios y que también van a ser administrados o, digámoslo de alguna manera, manejados por este enemigo de Dios que es el mismo Satanás. Así que Satanás siempre ha dominado y seguirá dominando el mundo, pero ¿hasta cuándo? Su poder es limitado. ¿Hasta cuándo dominará? Hasta que suene la séptima trompeta. Dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos, oígame bien, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Si nota, aquí es la estocada final a Satanás, quien está reinando y gobernando ahorita el mundo. Si se le preguntase, ¿quién está reinando ahorita en el mundo? No me vaya a decir que Dios. No me lo vaya a decir, porque ahorita no está reinando Dios. Ahorita Dios tiene el control de todo, pero quien está reinando ahorita en el mundo se llama Satanás. Es el que está reinando. ¿O por qué tanta maldad? ¿O por qué tantas situaciones que vemos al día a día? ¿Por qué como la maldad crece y crece y crece? Así que ahorita quien tiene el control del mundo, quien está reinando en este mundo y reinará todavía en un futuro no muy lejano hasta que suene la séptima trompeta y Satanás será definitivamente destruido, será definitivamente eliminado y ahora sí será el Señor quien reinará, como dice aquí en Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. En otra versión dice de reino. Es decir, asocia todos los reinos del mundo en uno solo, porque definitivamente el único que va a gobernar es Cristo sobre todos los reinos. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, ¿qué ha hecho Satanás? Ha infligido dolor. Ha infligido dolor a la humanidad sin interrupción sobre Israel, específicamente sobre Israel. Mire lo que dice Daniel. Daniel capítulo, espero que esté tomando nota de los textos. Daniel 8, 23 al 25 dice... Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Y oye? Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aleluya, será quebrantado, aunque no por mano humana. Así que con el intento de matar a la mujer, antes de que pudiera parir al hijo que está esperando, que es al mismo Jesús, que le destruiría para siempre, Satanás tiene control sobre las naciones del mundo y se las ofreció al mismo Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. ¿Sí notan? Él tiene el control de todos los reinos. Así que Él se los ofrece al Señor a condición o en cambio de que el Señor postrado le adorara. Porque sencillamente lo que Satanás desea fervientemente es eso. Él desea pues prácticamente ser adorado como si fuera Dios. Recuerde que Él es el usurpador. Recuerde que Él es el imitador. Recuerde que Él es el que se tomó el atrevimiento sencillamente de tomar el lugar de Dios. Y Dios se lo ha permitido por un poco de tiempo. Juan en el capítulo 8, el mismo evangelista quien escribe aquí este libro de Apocalipsis, Juan en ese capítulo 8, versículo 44 de su evangelio, nos dice lo siguiente: que Él ha sido homicida desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Y que desprecia la vida humana. Oigan eso, qué tremendo. Satanás es el único que coge a los seres humanos, los usa, los utiliza y por último los desecha y los elimina. Él no tiene compasión. Él no tiene compasión con sus siervos. Él no tiene compasión con quienes le sirven, con quienes deciden seguirle, con quienes deciden serle fiel. Él no tiene compasión con ellos. Él los coge, los usa, los utiliza, los desecha y por último los elimina. Juan le llama el dragón. ¿Por qué? ¿Por qué Juan le da esa claridad o le da ese nombre? A causa
de su perversidad. Él fue creado como Lucifer. Él fue creado como el hijo de la mañana. Según nos dice por allá Ezequiel 28. Anote, apunte. Ezequiel 28 dice en el versículo 12 de la siguiente manera, hablando acerca de este personaje. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, hablando de Satanás, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda, de topacio, de jaspe, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí nota? Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Sí nota? Ezequiel 28, 12, 19. Él es la personificación del mal y la degradación absoluta, lo opuesto totalmente a Dios, el más peligroso de todos los seres de la creación de Dios. Él es nuestro encarnizado enemigo por ser hijos de Dios. Mi querido, desde el momento en que usted dijiste: te recibo en mi corazón y mi Señor Salvador Jesucristo te recibo, inmediatamente pusiste tu pie en terreno enemigo, mi querido. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia está confiada, la iglesia está relajada, la iglesia no le importa eso, la iglesia piensa que todos estos temas son para viejitos. No, mi hermano querido. Desde el momento tenemos que ser conscientes que tenemos un acérrimo enemigo de Dios que buscará destruirte de la manera como sea. Eso no hay, el mismo apóstol Pablo dice que no descuidemos sus maquinaciones. Que velemos, dice Pedro, porque como león rugiente anda buscando a ver quién le da papaya para devorárselo. Hermano querido, tenemos una guerra espiritual que somos conscientes. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y cristiano que no vela, el diablo se la vela. Tome hermano, lleve para ir por descuidado, hermano. Tenemos que estar vigilantes. El mismo Señor dijo: velad y orad para que no entren en tentación. Y que se disfraza como ángel de luz. Es sutil en su manera de obrar, hermano querido. Él no se te va a presentar a la medianoche con cachos y con cola, como según la teoría nos lo dicen, nos lo enseñan. Él no es un ser repugnante, al contrario. Eva, mirando allí, sencillamente vio que era todo hermoso, que era agradable el pecado, y el otro le susurraba a los oídos: no morirás, sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol van a ser como Dios. Qué tremendo eso, qué sutileza. Y qué tremendo, y el mismo Pablo nos anima y nos dice: el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y el mismo Pablo dice: ni siquiera yo lo he alcanzado todo, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¿Dónde está la iglesia del Señor ahora? Relajadísima. Realmente está no le interesa nada de lo que está sucediendo, no le interesa el enemigo. Piensan que este enemigo le puede romper las costillas y muchas veces dice: venga a ver cómo es que nos toca. Hermano, tenemos un enemigo que no le podemos hacer frente con nuestras fuerzas. No le podemos hacer frente a nuestras fuerzas, mi querido. Si no es a través de Cristo quien podremos. El mismo Señor dijo: sométanse pues a Dios
y Satanás huirá. El Señor no nos mandó a darnos trompadas con el diablo, como hacen algunos. Es que hay que darle guerra espiritual. No, el Señor no nos mandó a eso. Nos mandó fue a someternos a Dios para mantener al diablo a la raya, mi querido. Pero si no oramos, si no estudiamos, si no leemos la Biblia, si no vivimos en santidad, si no vivimos en obediencia al Señor, si no le servimos, hermano, estamos vulnerables. Vulnerables para que en cualquier momento este hacedor de mal, que personifica el mal, hermano, te dé 3 vueltas y te aplaste, mi querido. Perdóneme que hable así, pero me corresponde. A mí me corresponde advertirles. Así que más adelante, en el capítulo 13, se le va a denominar a la bestia. Es la forma en como lo va a denominar el apóstol Juan. Se le va a llamar la bestia a partir del capítulo 13. La bestia del capítulo 13 es similar al dragón. ¿Por qué? Porque como ya veremos, será el dragón quien traiga a la bestia. Definitivamente. Juan describe a un dragón con 7 cabezas, y algunos comentaristas bíblicos sugieren que esto alude a la perfección y a la sabiduría, con la que Satanás fue creado como querubín protector. Lo acabamos de leer en Ezequiel. El profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículo 12 al 19, ya lo leímos, téngalo ahí para que lo vuelva a leer. Así que nos habla de su origen, en paradójica contraposición con la idea popular acerca de Satanás, imaginado como un ser desagradable, con cachos, con cola, estéticamente repulsivo y físicamente repelente. Así es como la gente nos lo quiere mostrar. Es más, el mismo Satanás usa de esa arma. ¿Sabía usted? Él usa de esa arma. Él usa de esa arma para que la humanidad esté desprevenida esperando un monstruo de 7 cabezas para empezar a tenerle miedo y a temerle y a huir de él. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario, que se disfraza como ángel de luz. ¿Y saben una cosa? ¿Sabe de qué está disfrazado en estos tiempos? El mismo diablo está disfrazado de religiosidad. El espíritu de religiosidad es el que está abrazando a los seres humanos hoy en día. Los ritos religiosos por doquier, la religiosidad por doquier. Por eso dice que se disfrazará como ángel de luz. Y el Señor mismo a través del apóstol Pablo le advierte a Timoteo y le dijo: ojo, pila chino, que en los postreros tiempos habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si nota cómo la Biblia nos advierte una y otra vez a estar pilas, a estar en la juega, como dicen los muchachos, a estar en la trampa, a estar vigilante, no dar papaya, porque está como león rugiente mirando a quién devorar. Y si no oramos, si no estudiamos la Biblia, si no nos preocupamos por eso, mi querido, estamos como piedra, como presa fácil. Qué tremendo eso, qué tremendo eso. Así que nos lo quiere la filosofía y la mitología, nos quiere siempre hacer creer que Satanás es un ser repugnante, repulsivo, con cachos, con cola, que huele a mal, que huele a azufre, y que sencillamente echa humo por la boca y todo ese tema. Pero nada más lejos de esa realidad, nada más lejos de la realidad, porque si Satanás fuese un ser repugnante, pues no habría sido seguido en su rebelión contra Dios por nada más y nada menos que 1/3 de ángeles. Si hubiese sido repulsivo, si hubiese sido repugnante, nadie le seguiría, o nadie le hubiese seguido allá cuando se rebeló contra Dios. Si el pecado fuese algo desagradable, pues nadie pecaría, ¿sí o no? Así de sencillo es. Así de sencillo es. Si el pecado fuera desagradable a los ojos y a la vista y al gusto, pues nadie pecaría. Pero créame, el pecado es delicioso. El pecado es delicioso, pero el pecado mata, es un veneno que mata. Sencillamente dice el mismo Señor a través de la carta a los romanos, dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sí nota? Que es la sutileza del mismo enemigo para atrapar a los seres humanos. Así que si el pecado fuese verdaderamente desagradable, como dije hace un momento, nadie pecaría. La manera de representar al mismo Satanás con cuernos, patas de caballo y una cola ahorquillada es en realidad una representación, óigame bien, ¿sabe de dónde viene esa figura? Es una representación del dios Pan, al que adoraban los griegos y los romanos. De ahí viene esa figura, de ahí viene ese mito, esa mitología de presentarnos que Satanás viene con cachos, con cola, con un tenedor, con todo ese tipo de cosas. Esa es una figura de la mitología griega, que también
se casaron con ella los mismos romanos, ¿sí ve? Pero este ser, evidentemente, no es Satanás. Es una figura que ellos tenían para adorar al dios Pan. Así, Pan, P-A-N, dios Pan. Así que, aunque Satanás está detrás de cualquier adoración a un dios falso, Satanás es inteligente, sagaz, es hermoso, astuto, es sutil, se disfraza como ángel de luz y todos esos apelativos a lo bello, a lo hermoso, para atraer, porque si fuera de otra manera nadie le seguiría. Así de sencillo. Nosotros jamás podríamos hacerle frente definitivamente, salvo con el poder del Señor. No podemos hacerle frente a este archienemigo de nuestras almas, simplemente como, venga a ver cómo es que me toca. No, Señor, no se atreva a eso, mi querido. No es que hay que tenerle miedo tampoco, sino sencillamente la mejor arma para tener al diablo a la raya es sometiéndose a Dios. Santiago lo dice, Santiago nos dio la pista. Santiago dijo, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá. ¿Saben? Él tiembla cuando ve un cristiano de rodillas ante la presencia del Señor. Él tiembla cuando ve un cristiano que obedece la palabra. Él tiembla cuando ve un cristiano que hace la voluntad del Señor. Él tiembla cuando ve un cristiano en santidad. No tiene nada que hacer ahí. No se puede acercar. Él huye inmediatamente. Qué tremendo. Ahí se la dejo. Se la regalo. Para que vea cómo se puede mantener al diablo a la raya sin estar asustado. Ay, ¿qué tal que me haga? No, tranquilo. Sométase a Dios y lo mantendrá a la raya. Así es, hermano. Saldremos vencidos si pretendemos enfrentarnos a Él mediante solo nuestras propias fuerzas o capacidades. Se nos ríe en la cara, nos manda avergonzados. El que pretende acercarse a Dios y venga a ver cómo es que nos toca. Recordemos que es un archienemigo. Ni siquiera el arcángel Miguel se quiso pelear con él. Dijo que el Señor te reprenda cuando reclamó el cuerpo de Moisés. Dijo que el Señor te reprenda. Ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a decirle, venga a ver cómo es que nos toca. Venga, nos damos trompadas. No, venga, le rompo las costillas. Ni siquiera el arcángel Miguel. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para atrevernos a veces? Vamos a hacer guerra espiritual y a pisotear y a dar duro para romperle las costillas al diablo. No, mi querido, la mejor guerra espiritual es someterse a Dios y lo mantendrá a la raya. Así que Juan nos lo describe como un ser con 10 cuernos, lo cual podría estar aludiendo a la división final del imperio romano dominado por Satanás. O sea, más adelante vamos a ver cuando vemos que el imperio romano va a volver a resurgir, pero no como imperio, sino como sistema. Vamos a ver todo eso, vamos a ir despacio y vamos a ver todo eso del imperio romano que va a volver a resurgir, va a volver a levantarse. Así como también nos muestra Juan las coronas sobre estos cuernos, y no sobre las cabezas, y no sobre las cabezas, sino que significan el poder delegado. Mira dónde están las coronas. No está sobre la cabeza, sino sobre los cuernos. ¿Y qué está significando esto? Pues sencillamente el poder delegado a Satanás. Estas coronas representan la autoridad real y poder que Dios le permite, que es el que está usando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy él tiene el sartén por el mango y tiene al mundo dominado. Hasta el día de hoy. Esto se está viendo. En la visión de Juan, Juan sigue relatando lo siguiente. En el versículo 4, en la parte A, él dice: su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Así que el siguiente pasaje pues nos va a hablar de la rebelión de Satanás en su origen. En Isaías 14, capítulo 14, versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero cuando él fue cortado, cuando fue echado del cielo, él no se vino solo. Dice que arrastró la tercera parte de esas regiones celestes de los ángeles, y la adhesión de esa tercera parte de las huestes angelicales, la cual se unió a él cuando fue echado de allí, sencillamente es lo que se convirtió en demonios. Los demonios son eso, ángeles caídos. Y Juan añade en la parte B del capítulo 12, en el versículo 4, en su parte B dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Así que el dragón aborrece al niño. ¿Quién es el niño? Pues Jesús, que esa mujer va a alumbrar. ¿Por qué lo aborrece? Génesis 3:15. Ahí está la promesa. Ahí está cuando el Señor hace la primer promesa en la Biblia, y se la hace nada más y nada menos que a Satanás.
¿Qué le dice el Señor a esta serpiente? Le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es la parte de atrás del pie, o sea, la parte del talón. Una mordedura en el talón no es mortal, pero una mordedura o un martillazo en la cabeza sí es mortal. Y el Señor le dice a la serpiente, le dice: entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay dos cosas. Cuando le dice tú le herirás en el calcañar y se lo dice a la serpiente, le está diciendo: tú le crucificarás, tú lo llevarás a la cruz, pero ella te herirá en la cabeza, es decir, yo lo voy a resucitar. Tremendo eso. Desde ahí empezó la batalla entre Dios y Satanás. Guerra abierta. Está abierta aquí. Y todos los que hacemos parte de Dios, pues estamos en terreno enemigo, mi querido. Usted y yo no estamos pisando otra cosa más que terreno enemigo. Todo lo que pise la planta de mi pie, dice, pues estás pisando terreno enemigo. Tú te declaraste enemigo abierto de Satanás desde el momento en que le dijiste al Señor: te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Qué tremendo eso. Somos enemigos declarados del mismo enemigo de Dios. Pero la promesa es que Dios lo derribó en la cruz. Es decir, le dio apenas las arras de lo que iba a ser por allá en el Apocalipsis 20, cuando ya vaya a ser echado definitivamente al lago de fuego y azufre con sus compinches, el anticristo, el pseudo religioso que es el falso profeta y todos aquellos que no se encuentren inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Allí van a ser echados allá, a ese lugar de una vez y por todas. ¡Qué tremendo eso! Versículo 5. O mejor, al verse incapaz allí Satanás de impedir el nacimiento de Cristo de una virgen, pues Satanás trató de matar al niño por medio de una masacre generalizada. ¿Se acuerdan cuando nació Jesús? ¿Qué pasó? Una masacre generalizada, arbitraria de los bebés varones, ordenada por Herodes el Grande. Allí cuando nació el Señor. ¡Qué tremendo! Esta es una personificación de la bestia, Herodes. Una personificación del mismo Satanás, que manda de una manera bestial matar a tantos niños. ¿Se acuerda cuando ya el pueblo de Israel, estando cautivo en Egipto, el faraón dijo: oiga, este pueblo se está multiplicando, y le dio una orden a las parteras? ¿Cuál era la orden? Matar a todos los niños varones. Si nota, Satanás siempre ha querido, por todos los medios, destruir al mismo Señor, destruir a la nación de Israel. ¿Quién es esa mujer que lo trajo a luz? ¡Qué tremendo! En los versículos 5 y el versículo 6 se nos presenta al niño de la mujer, al niño de esta mujer. Miremoslo. Versículos 5 y 6 dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Salmo 2, Salmo 2. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí está hablando de la resurrección de Cristo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. El niño aquí mencionado, agárrese duro de la silla, ya no es otro nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo. Él es el pastor que regirá a las naciones con vara de hierro. ¿Qué quiere decir con vara de hierro? Que la regirá. Es decir, que el Señor de una vez y definitivamente en el milenio va a establecer su reino milenial y lo va a establecer a su manera. Y va a haber muchos que no les va a gustar esa manera de gobernar. Y cuando Satanás sea otra vez soltado de allí, del abismo, inmediatamente mucha gente va a correr tras de él. ¡Qué tremendo es el corazón del ser humano! Así que el capítulo 2 del Salmo 9, es decir, el capítulo 2 y en su versículo 9 dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Jesucristo en su encarnación fue de origen judío, de la nación de Israel, de la tribu de Judá. A pesar de los esfuerzos del diablo para destruir a Israel y el linaje del cual nacería el Mesías, el nacimiento de Jesús definitivamente tuvo lugar, tal y como lo habían anunciado
los profetas. ¡Qué tremendo eso! Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y para la firma, Jehová de los ejércitos, Jehová de Israel. Lo que Dios dice, se cumple o se cumple. Así todo el mundo se pare los pelos, hermano. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí hay que hacer una claridad a este texto. Cuando habla de Isaías 9:6, aunque dice que un niño nos es dado, no está hablando de Cristo como Salvador. Aquí está hablando de Cristo mucho más allá. Está hablando de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué tremendo eso! Miqueas 5:2 dijo dónde sería que nacería. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya, mi querido. El Señor lo dijo, y por más que Satanás ha querido destruir a la nación de Israel, de esa nación, de la tribu de Judá, nacería el Salvador del mundo. ¿Quién puede contra eso? Qué tremenda esperanza, hermano. Si el Señor te ha hablado, si el Señor te ha dicho cosas, hermano, el Señor te lo cumplirá. Se lo cumple porque se lo cumple, mi querido. El problema no es de Dios, el problema es de nosotros que somos incrédulos. Como que todavía dudamos. ¿Será que sí? La vara de hierro describe la coronación de Jesús como rey sobre las naciones del mundo. Y cuando menciona que su hijo fue arrebatado para Dios, esto alude a la ascensión de Jesús. Es decir, después de su resurrección, lo que vieron aquellos hombres que estaban allí en Hechos capítulo 1, versículo 9, cuando dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estos se quedaron así. Y los dos varones que estaban al lado dijeron, tranquilo, no se queden mirando al cielo. Así como lo vieron ir, así volverá. Qué tremendo privilegio. ¿Qué significan entonces las alusiones al desierto descritas aquí por Juan? Es otra pregunta. Significa que Dios protegerá aquí a la mujer. Mira lo que dice, perdóname, lo volvemos a leer. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que de allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué quiere decir eso entonces cuando alude allí? ¿Qué significa que el Señor, o mejor, qué quiere decir Juan cuando habla que esta mujer huye al desierto? Significa que Dios va a proteger a esta mujer. Quiere decir que Dios se compromete a proteger a la nación de Israel, al remanente de Israel. Lo protegerá de Satanás al suministrarle un escondite en el desierto durante la parte más intensa de la tribulación, es decir, durante la gran tribulación. Allí el Señor se encargará él mismo de protegerla. Israel será protegido por Dios mismo. Hay quien incluso llega a asegurar que Israel irá a refugiarse a la ciudad enclavada en la peña en Petra. Muchos dicen eso. En la ciudad, es decir, ¿dónde queda eso, mi hermano Jorge? En la actual Jordania. Muchos piensan que hacia allá es donde ellos van a huir durante el periodo de la gran tribulación, es decir, durante los últimos 3 años y medio, donde las situaciones se van a poner difíciles, donde definitivamente Satanás se va a venir con toda la artillería a venir a cazar a Israel. ¡Qué tremendo! Los quiere desaparecer, pero el Señor mismo se va a encargar de protegerlos. Así que, para ir terminando con este estudio de hoy, comentamos la alusión del apóstol Juan respecto a los 1260 días que habla aquí en su visión. En el punto del medio de la tribulación, el anticristo va a romper allí el pacto con Israel. ¿Se acuerda que lo dije al principio? Detendrá el culto y los servicios en el templo, en ese templo escatológico, colocando en su interior
la así denominada abominación desoladora de la cual habló el Señor Jesucristo en Mateo 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y el que le entienda, dice el Señor. ¿Qué habló Daniel? ¿Qué habló Daniel? Pues Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que, ¿qué pasará? Va a devastar, se devastará a toda Jerusalén. Apocalipsis 11:2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. La gran tribulación, la segunda mitad, la que va a ser terrible. Y allí Israel tendrá que padecer todo esto. ¡Qué tremendo! En aquel tiempo, muchos judíos huirán para salvar su vida. Y aquí cobra peso las palabras del Señor en el sermón del Olivete, en Mateo 24, versículo 10, cuando dijo, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Sí nota eso? Tremendo. Dios los preservará, Dios los guardará durante 1260 días, durante 42 meses, o es decir, 3 años y medio. El periodo corresponde a la gran tribulación, a la gran tribulación. No lo quiero cansar más. Lo dejo hasta ahí, lo voy a dejar picadito. Siga leyendo el capítulo 12. Sígalo leyendo. Ya lo leí, hermano Jorge, como 5 veces. Léalo otras 5 veces. Léalo hasta que se lo aprenda de memoria, si es posible. Léalo y reléalo, mi querido. Y ya con todos estos elementos que el Señor nos ha entregado hoy, estudie, repase, coteje los textos que le he dado, mi hermano. No se quede solamente ahí con lo que le he dado. Cotéjelo usted por su propia cuenta, mi querido. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque esto es muy bonito y muy esperanzador, pero también nos exhorta y también nos confronta a que definitivamente, mis queridos, estemos por un lado preparados, pero también por otro lado estemos haciendo la tarea que nos corresponde. Cuando todas estas cosas, bienaventurado el que ama la venida del Señor, porque él recibirá la corona de la vida. Pero amar la venida del Señor, hermano, es vivir en santidad, es vivir en obediencia, es hacer su voluntad, es servirle al Señor incondicionalmente. Eso es amar la venida del Señor. Y el que ama la venida del Señor peca menos, perdona más, le sirve mejor al Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Amado Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Señor. Oramos una vez más por la nación de Israel. La nación de Israel, bendito Señor, tiene, Señor, que pasar, bendito Señor, Dios de la gloria, por el juicio tuyo, bendito Señor. Tendrá que ser así. De hecho, Señor, tú la has guardado, la has preservado a lo largo de la historia. La nación de Israel, inclusive en el año 1948, fue declarada, Señor Dios de la gloria, como nación, como Estado de Israel. Y muchos volvieron allí. Y muchos sencillamente, Señor de la gloria, fueron, Padre amado, declarados como esa nación. Pero ahora, Señor de la gloria, la nación de Israel necesita, Padre amado, declarar y reconocerte a ti como el Mesías esperado, como el único Dios. Necesitan hacerlo, Padre amado. ¿Y cómo lo van a hacer? Muy posiblemente va a ser a la fuerza. Muy posiblemente va a ser a través de la opresión y la persecución del mismo enemigo. Porque dice que al final todos se van a convertir. Dice por allá, Señor, 1 Corintios capítulo 11, dice sencillamente que hasta que todos los gentiles no hayan entrado, entonces Israel no se convertirá. ¿Y de quién está hablando cuando habla de los gentiles? Está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. La iglesia conformada por gente que no es de Israel, que van a creer en Cristo. Y cuando todos hayan creído en Cristo, entonces la nación de Israel también va a creer. ¡Qué tremendo! Señor de la gloria, hoy bendecimos a Israel, hoy bendecimos esta nación, bendito Señor. Es el reloj, es el cronómetro, es prácticamente, Dios de la gloria, Padre amado, la brújula donde todo el mundo debe mirar. Porque todo lo que suceda en Israel tiene que ver con el mundo entero y con todo lo que está escrito aquí en Apocalipsis, bendito Señor. Por eso, bendito Señor, Dios de la gloria, hoy te bendecimos tu nación, Padre amado. Bendecimos a ellos. Padre amado, bendigo a don Samuel,
¿Quién es don Samuel? Un hombre que era el dueño de la empresa donde yo laboré, un hombre que tiene sangre judía, es de descendencia judía, y él decía que Jesús es el enemigo de los judíos. Padre, yo te pido que tengas misericordia de él, que tengas misericordia de Moisés, que tengas misericordia de Jonathan, que tengas misericordia de Jessica, que tengas misericordia de esta colonia judía en Colombia, Padre amado. Dios de la gloria, porque para muchos de ellos Jesucristo dicen que ese es el enemigo más número uno de ellos. Padre amado, guárdalos, guarda las familias, las descendencias que vendrán de ellos, bendito Señor. Hoy los pongo en tus manos, bendito Señor, y ayúdales para que crean, para que se arrepientan, bendito Señor, Dios de la gloria. Padre amado, hoy colocamos, Señor Dios de la gloria, nuestros vecinos, nuestros amigos, familiares que no te conocen, para que también, bendito Señor, sea la ocasión para que se arrepientan y se vuelvan a ti, para que no tengan que pasar por todas estas situaciones que vendrán, bendito Señor, durante ese periodo de la semana 70 de Daniel. Bendito Señor, hoy te alabamos, te bendecimos como iglesia. Ayúdanos, bendito Señor, a reflexionar y a reconsiderar todas estas cosas. Que más que, Padre amado, ayúdanos a entender que la Biblia no nos fue dada para que conociéramos más ni para que supiéramos más. La Biblia nos fue dada para que fuéramos transformados de acuerdo al carácter de Cristo. Para eso nos fue entregada la Biblia, bendito Señor. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos a reflexionar en estas verdades. Ayúdanos, bendito Señor, a reconsiderar. Y si hay que reconsiderar y hay que redireccionar nuestra manera de vivir y nuestra manera de creer, ayúdanos a hacerlo, bendito Señor. Como le dijiste a la iglesia de Éfeso, arrepiente, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, bendito Señor Dios de la gloria. Señor, todavía hay esperanza. Cuando escribiste a las 7 iglesias de Asia Menor, les estaba dando oportunidad para hablarnos a la iglesia de hoy en día, Señor de la gloria, de que reconsideremos de dónde hemos caído y nos arrepintamos, bendito Señor. Para que cuando tú vengas al Ecaleo a sacar la iglesia fuera de este mundo, bendito Señor, podamos irnos contigo, bendito Señor, y no quedarnos, y guárdanos, Señor, de quedarnos, Padre amado, porque cosas terribles nos esperarían, Padre amado. Señor, hoy te doy gracias, alabo tu nombre y te bendigo, y a ti sea toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Mis amados, mi Dios me les bendiga, que pasen una feliz noche, que duerman, que descansen. Un abracito para todos, bendiciones, chao.